Durante la semana que hemos estado en Galicia, creo que hemos expresado constantemente nuestros sentimientos hacia aquella tierra y hacia aquellas gentes. En una semana hemos conocido a tantas y tantas personas y se ha procurado además atender a todo el mundo. En la madrugada del jueves al viernes tratamos del ambiente estudiantil y solicitamos la ayuda de algunos tunos para escuchar algo de esa tradicional música, y naturalmente encontramos a muchachos que tocaron y cantaron hasta casi las 5 de la madrugada. Pero esto parece haber disgustado al director de la Tuna Compostelana, señor Proupín, que nos fue a visitar el viernes por la tarde a Radio Galicia, manifestando su protesta, que no entendimos, pues estamos en uso de la libertad suficiente como para invitar al programa a aquellas personas que nos parezca oportuno. No obstante, y con la mejor voluntad, leímos en el programa del viernes una nota firmada por el señor Proupín, dando por zanjada la cuestión. Sin embargo, ese señor hacía unas declaraciones a un periódico gallego el sábado por la mañana que eran ofensivas para este programa. Nos pusimos al habla con determinadas personalidades de Santiago y nos manifestaron que en aquella ciudad hay muchas tunas y que la Compostelana no representa a todas ellas, que solo se representa a sí misma. Por lo que desde aquí hemos de decir al señor Proupín que lamentamos su desconsideración hacia las amabilidades que recibió de nosotros, así como su lamentable falta de clase al usar adjetivos inadecuados. Podríamos comentar muchas más cosas, pero por respeto a los estudiantes de Santiago que tanta simpatía nos han demostrado, preferimos dar de lado a esta cuestión y continuar con nuestros temas habituales. Temas que, como cada domingo, tenemos que iniciar diciendo lo que habrá la semana próxima. Mañana lunes hablaremos del hígado. Tendremos especialistas que nos hablarán de qué es el hígado, del funcionamiento del hígado y también, como no, atendiendo las llamadas que ustedes hagan, de las enfermedades del hígado y de la forma de protegerse contra estas enfermedades. El martes puede ser un programa dramático o divertido, eso será cuestión de ustedes. Nosotros no podremos hacer nada y les pediremos, esto sí, que griten ustedes, y estudiaremos y analizaremos los beneficios del grito. Naturalmente habrá invitado también que conduzca el tema desde un punto de vista científico. El miércoles hablaremos por, de y para las mujeres frustradas. Queremos saber si efectivamente existen o esto es todo una literatura, todo un entorno social que se ha formado alrededor de ciertas señoras que no terminan de integrarse, o si se integran o alguien las margina. En fin, esto habrá que saberlo el miércoles. Y también, naturalmente, esperamos llamadas para ese día. El jueves, lo que suponemos que puede ser un programa muy importante, pues hablaremos de donación de ojos. Intentaremos saber qué es esto de la donación, cómo se puede hacer, y si es posible, pues recibiremos llamadas de aquellas personas que los quieran donar ya. Y el viernes hablaremos de un tema muy conflictivo, muy de actualidad, como es la Tercera Guerra Mundial. No de la Tercera Guerra como posibilidad, sino simplemente como cuestión. Vamos a hablar de esa supuesta Tercera Guerra Mundial que tantos y tantos catastrofistas nos dicen que está en puertas, que está ahí al lado, que con cualquier cosita puede surgir. Nosotros queremos saber si va a surgir o no va a surgir, y para ello pues contaremos también con especialistas. Habrá un periodista y esperamos que haya teóricos de estas cosas, seguramente militares de alto rango, que nos hablarán de ello. Pero hay más temas en toda una larga semana, larga para las personas que se han quedado aquí, muy corta para nosotros en Galicia. Pues se han recibido, digo larga para los que se han quedado aquí, me refiero a las personas del programa Medianoche, que han tenido que atender llamadas, han tenido que atender correspondencia, abrir muchísimas cartas, y vamos a comentar pues alguna de estas cartas, cartas que hemos leído aproximadamente, muchas de ellas las hemos leído antes de iniciar el programa. Alguien nos pedía que habláramos de un detector de ovnis. Bien, es muy difícil hablar de un detector de ovnis, porque me parece que hay varios en el mercado. Sin embargo, a nosotros nos han enviado literatura, propaganda de uno de estos detectores. No lo hemos probado todavía, no sabemos cómo lo podemos probar realmente, pero hablaremos próximamente de ovnis, del detector de ovnis, perdón. También había muchas cartas que nos piden que se repita un programa de psicofonías como aquel que hicimos con Germán de Argumosa. Bien, se repetirá ese programa, pero yo supongo que habrá que esperar algo de tiempo, porque está muy próximo y la verdad es que no hay más psicofonías, no tenemos psicofonías nuevas que ofrecer a ustedes. Si repitiéramos el programa tal como está, pues entonces tendríamos que repetirlo pues con esas mismas psicofonías. Sería tal vez incluso aburrido. Y luego una carta, una triste carta que merecía la pena comentarse,
y es cuando nos piden que hablemos de arqueología y sobre todo que hagamos expediciones arqueológicas. Hemos recibido una colección de fotografías de la famosa cabeza de Ávila y realmente es triste ver esas fotografías. La cabeza, la supuesta cabeza, fuera hecha por la mano del hombre o fuera un fenómeno natural como hay tantos y tantos, el hecho es que tenía un mérito y que sobre todo pues despertaba la curiosidad de las personas que paseaban por allí. La cabeza, como ustedes recordarán, posiblemente estaba en las Navas del Marqués Ávila, ha sido total y absolutamente destrozada. No la piedra totalmente, sino aquellos detalles, aquellas prominencias que recordaban una cara, que recordaban un cráneo. Esto ha sido totalmente destrozado. Aparte de que han roto la piedra, alrededor de la piedra se han cometido toda clase de bestialidades, como es intentar quemarla, como es arrojar basura, latas, e incluso la gente ha defecado junto a la piedra. No sabemos con qué fines, no sabemos para qué lo han hecho, pero realmente nos da mucho miedo de hablar ya de arqueología, de intentar ni siquiera la más mínima experiencia arqueológica, porque supongan ustedes que encontramos algo, que hay un hallazgo importante. Hacemos un programa de radio y a continuación alguien interesado en que la gente no pase por allí o en que no haya allí nada arqueológico lo destruyan. Sería triste y penoso. La verdad es que es casi mejor dejarlo cubierto por la tierra, dejarlo allí, que lleva ya tantos años. Seguramente la piedra de las Navas llevaba, si no miles, tal vez millones de años, para que llegue una mano asesina, una mano bestial, y destroce la piedra. La destroce porque sí, por las buenas. Y que nadie se haya negado a ello. Que no haya habido un intento de impedirlo. Es realmente, no sé, repugnante, diría yo. Por lo tanto, dejemos la arqueología en paz, dejemos esas supuestas ciudades, esos supuestos hallazgos, que vienen a significar aproximadamente unos 26 casos, dejémoslos dormir en el tiempo, dejemos las cartas en el archivo donde están en este momento, porque nos da mucha pena y sobre todo mucho miedo intentar mover esos casos. No vaya a ser que lo hagamos y alguien lo destroce. Vamos a hacer una pausa muy pequeñita y seguimos inmediatamente. Bien, sigamos con nuestras cosas, las propias y típicas del programa. Hay casos esta noche para contarles a ustedes. Vamos a iniciarlo inmediatamente, pero antes quería agradecer las cartas, la cantidad tremenda de cartas que se están recibiendo. Cartas con una gran apariencia de sinceridad, con detalles, con nombres de testigos e incluso con dibujos a veces de las cosas que se ven o de que se creen ver. Hay algo que merece la pena destacarse y es que estos casos que ustedes envíen para que se lean los domingos por la noche aquí, que realmente no los leemos. Yo lo que hago es un pequeño extracto de sus cartas y luego pues voy contándolo de lo que he podido sacar de estas cartas. Y hay algo que creo que quiero destacar y es que si ustedes no quieren que se diga su nombre, y la verdad es que casi nadie quiere que se diga su nombre, pues no lo hacemos y ya está. No pasa absolutamente nada. Por lo tanto, sin más dilación, empecemos ya con nuestras historias de los domingos. En España que naturalmente no vamos a decir cuál es, lo vamos a decir entre otras cosas porque no nos lo dicen. Nos mandan una larga lista de testigos, hay un matasellos y entendemos que ese lugar está en esa provincia, en esa localidad exacta. Sin embargo, no vamos a decir tampoco la procedencia de la carta, puesto que así lo manifiestan largamente. Este caso lo titularíamos Camino sin vuelta. Y consiste en lo siguiente. Hay un camino que parte de un pequeño pueblo hacia unas colinas. Al llegar cerca de la falda de la primera colina, el camino bifurca a la derecha. Pero ese camino, esa bifurcación a la derecha, está muy poco transitada. Las plantas han ido tapándolo poco a poco. Pero sin embargo el camino se advierte allí. Al menos se ve que una vez lo hubo, que una vez
alguien lo transitó. Todo el mundo tuerce a la izquierda y abandonan ese camino de la derecha. ¿Pero por qué? Pues hay una serie de historias que se cuentan en esa localidad y que 20 y tantas personas afirman que son ciertas. Y es que todo el que echa a andar por ese camino desaparece y no vuelve a aparecer jamás. Esto me podía parecer un cuento medieval, pues realmente, y tal como nos lo narran los testigos, ocurre en nuestros días. Lo último que ha desaparecido allí ha sido ni más ni menos que un 600. Un viejo coche. Pero los casos son los siguientes. 2 excursionistas, con sus tiendas de campaña, sus morrales, con su agua, sus alimentos, muy bien pertrechados y conocedores del monte, llegaron a esta localidad y les dijeron: ¿saben ustedes de un camino que hay por aquí, muy misterioso? Pues sí. Y en una taberna les explicaron dónde estaba el camino. Echaron a andar hacia allá, entraron en el camino. Algunas personas se acercaron con ellos hasta la bifurcación y les dijeron que no lo tomaran, que había una serie de historias muy preocupantes alrededor de ese camino, pero ellos se negaron. No se reían, no se burlaban de aquellas historias, todo lo contrario. Dijeron a la gente del pueblo que iban precisamente por eso, a conocerlo, a vivir la experiencia, si es que existía. Y según parece, existía, porque estos excursionistas jamás volvieron a aparecer. Como pueden ustedes imaginar, fueron buscados por autoridades, por la gente del pueblo, pero no aparecieron. Otro caso que nos cuentan de ese mismo camino es un chico en una motocicleta. Pero este caso es realmente alucinante, porque había 2 personas intentando arreglar un tractor justo en la bifurcación de los caminos. El chico venía muy rápidamente en la moto, quisieron advertirle, naturalmente el chico no les escuchó. El hecho es que se metió por el camino buscando precisamente las viejas rodadas de carros para no caerse con la moto. Aún así, decían los testigos que botaba, la moto botaba. Y en un momento determinado lo vieron desaparecer. Ni más ni menos, se esfumó. A continuación de ese caso, algunas personas del pueblo, algunos curiosos e interesados del pueblo, fueron con perros al camino. Y entonces les obligaban a marchar por el camino. ¿Cómo? Pues echándoles comida, tirando algo lejos, hasta que lograron que los perros se metieran por el camino y vieron como alguno de ellos también desaparecía, se esfumaba. Y el último caso, y que se está investigando ahora, según la carta que nos envían, fue un 600 con 2 personas y una serie de cajas en el asiento de atrás. Se metió por el camino y desapareció. Más casos con otro tema, claro está. Este no sabríamos cómo titularlo. Lo envía un cosechero y nos habla de una bodega que él tiene, una gran bodega, toda llena de estas grandes cubas donde se meten, pues, prácticamente miles de litros de vino. Y una de estas cubas, dice él, que está maldita. Es un vino muy viejo, un vino que los primeros propietarios de la bodega quisieron que se conservara, y se conserva. Un vino con cientos de años. Dicen que esta cuba está maldita. Hace 5 años,
un hombre que estaba con tiza escribiendo algo en la cuba cayó muerto a causa de un infarto de miocardio, algo muy natural y muy normal. Pero a la temporada siguiente, un hombre cayó dentro de la cuba y murió. Naturalmente se ahogó en el vino. A los pocos meses cayó otro trabajador dentro de la cuba y murió la misma. Y al poco tiempo, un hombre resbaló y se golpeó con la cabeza en la misma cuba y murió. Y luego nos dicen, sin especificar, que ha habido alrededor de esa cuba 2 muertes extrañas. Y nos dicen que una de esas muertes, posiblemente haya sido por envenenamiento. Parece que alguien probó ese vino y simplemente murió. Y el otro caso no explican. Dicen 2 casos extraños. Uno, sin explicación de ningún tipo. Y el otro, que tal vez fuera por esto, por envenenamiento. Pero no lo sabemos. Y nos pregunta, quiere saber, si puede existir alguna maldición alrededor del vino. La verdad es que no hemos tenido tiempo de buscar en nuestro archivo si había alguna maldición respecto al vino, había algo parecido, pero suponemos que sí, que lo habrá, y si lo hay, pues en otro momento le contestaremos. Este señor no dice nada de que se oculte su nombre, ocultaremos el apellido. Ocultaremos el apellido y diremos nada más el nombre. Carlos. Son casos que recibimos en la redacción del programa, casos que naturalmente no se investigan. Son casos que llegan hasta aquí con 2 o 3 nombres, con una dirección, y nosotros los contamos tal como llegan. Unos instantes antes de comenzar el programa, y hablando de uno de los casos que tenemos preparados para hoy, nos decían que coincidía de alguna manera con una de las novelas o narraciones de Chicho Ibáñez, de aquella serie famosa televisiva, Historias para no dormir. Y es la última historia que teníamos preparada para esta noche. Bien, los que lo conozcan la narración, nos podrán decir si efectivamente hay coincidencias o no, pero el hecho es que creo que a veces la ciencia ficción o las narraciones de terror, una vez leídas, podemos de alguna manera con nuestra imaginación recrearlas de nuevo. O podemos buscar un significado a cosas que a nosotros nos ocurran en función a esas lecturas que hemos tenido. Tal vez inconscientemente recordamos la narración y aplicamos los detalles a lo que nos está ocurriendo a nosotros. De esta forma lo magnificamos, le damos una nueva dimensión a lo que no puede ser a lo mejor más que una tontería. Pero en fin, los casos están aquí y nosotros nos limitamos a contarlos. El caso que les vamos a contar a continuación nos ha sido narrado por personas muy conocidas en Madrid, concretamente por un médico muy conocido. Yo lo titularía La sombra en el salón. Si él me está escuchando, y lo suele hacer frecuentemente, y quiere llamar, que llame. Sin decir su nombre, naturalmente. La sombra en el salón. Y esta historia es realmente apasionante. Costumbre de leer todas las mañanas, junto a la ventana de un saloncito en su casa, pues novelas, lee el periódico, lo que cae en sus manos. Luego se da un paseo. Ahora hace ya muchos días, hace ya muchos meses, que solo da el paseo. Ya no lee en la butaca de su saloncito.
¿Y cuál es el motivo de la butaca? Y vio una sombra en ella, una sombra blanquecina. En el lugar en que estaría la cabeza, o que correspondería estar la cabeza de un cuerpo humano cualquiera. Sin embargo, solo visualizaba una forma que parecía una cabeza y unos hombros. No había más. Solamente esa sombra blanquecina. Pensó que eran alucinaciones. Creyó que su mente estaba desvariando. Se dijo para sí mismo, al fin y al cabo, soy muy viejo. Tal vez mi mente esté flotando en estos momentos. Y se marchó. Por la tarde, sentía una atracción increíble por entrar de nuevo allí y comprobar si la sombra seguía o no. Pero el miedo le sujetaba. Sin embargo, entró y allí estaba la sombra. Únicamente que se veía algo más, no solamente ya la cabeza y los hombros, sino algo más del tronco, un poco más. Se marchó absolutamente alucinado y no dijo nada a nadie. Al día siguiente, volvió a entrar en el salón y allí estaba la sombra, poco a poco completándose. Se le veían los brazos hasta los codos, el resto invisible absolutamente. Al día siguiente, cuando entró, la figura estaba completa. Una figura blanquecina, aterradora, sin expresión, sin ojos, sin boca. Simplemente la silueta de un cuerpo humano. Al cabo de varios días de no entrar en el salón, y es comprensible, y haciendo un esfuerzo sobrehumano, entró este hombre allí, y lo que había sido una silueta blanquecina, una silueta confusa, se había convertido en la imagen perfecta, correcta, de un ser humano. Un hombre muy viejo, con el pelo cortado prácticamente a cepillo y muy blanco, con la mirada muy suave, pero sin expresión. Entonces el testigo se sentó enfrente de él y comenzó a mirarlo, hasta que sintió frío en su cuerpo y se marchó aterrado de la habitación. A las pocas horas volvió a entrar. Intentó dialogar con él, intentó hablar, pero no recibió ninguna respuesta. Llamó a su hijo por teléfono, le contó brevemente algo de lo que estaba ocurriendo. El hijo no le concedió demasiada importancia, pero este hombre le insistió, ven lo antes que puedas. Y el hijo naturalmente acudió al llamamiento de su padre. Cuando llegó y entraron en el salón, allí estaba aquel viejo sentado en la butaca. Se acercaron a él. En ese momento volvió la cabeza y al ver que el dueño de la casa iba acompañado por alguien, su hijo, la figura empezó a disolverse poco a poco. Igual que se había ido formando durante tantos días, ahora se disolvió. Fue una marcha contraria. Lo que era la silueta perfecta de un cuerpo humano se fue convirtiendo en silueta blanquecina. Luego fueron desapareciendo las extremidades y poco a poco desapareció del todo en cuestión de 3-4 minutos. Sin embargo, algo ha pasado en aquel salón. Algo ha quedado allí prendido. Una especial tensión. Un olor extraño que dice el testigo que percibe perfectamente. Un olor a flores mustias. Nadie ha vuelto a ver nada en aquella butaca. Sin embargo, sabemos, estamos convencidos, por la categoría intelectual de los testimonios,
que efectivamente alguien se ha manifestado allí. Pero nos gustaría saber tanto quién era. Otro caso recibido en esta ocasión de Madrid, que titularemos La foto del fantasma. Es un aficionado a la fotografía, un modesto aficionado, puesto que su cámara no da para mucho. Es una cámara muy sencilla, sin velocidades, únicamente con un flash incorporado, estas cámaras baratas modernas. Y este aficionado a la fotografía, como la mayoría de ellos, pues hace fotos de todo: cumpleaños, bodas, bautizos, fiestas, cualquier cosa es un buen motivo para que él haga sus fotos. Siempre le habían salido muy bien, estaba muy satisfecho de sus pruebas, a tal punto que las tiene en álbumes protegidas con unas láminas de plástico para que nadie toque sus fotografías y se queden allí esas clásicas huellas que dejan los que no aman las fotos. Pero de pronto un día le empiezan a salir cosas raras en sus fotos, el hombre empieza a preocuparse y va a una tienda muy cercana aquí a la radio, a que alguien le explique qué está ocurriendo allí, si es que el objetivo se le ha estropeado o qué sucede. Porque una extraña forma blanca sale en todas sus fotografías. En la tienda le dicen que no puede ser ninguna avería, ni puede ser tampoco ninguna mancha en el objetivo, porque la mancha que sale en las fotos es distinta cada vez, aunque tiene cierto parecido siempre, pero es más grande, es más pequeña y se sitúa en diferentes ángulos, en diferentes puntos de la fotografía. No está siempre en el mismo sitio. Si fuera una mancha de que, por ejemplo, se hubieran despegado, pues en el caso de que lleven dos lentes estos objetivos, que se hubieran despegado, la mancha saldría siempre en el mismo lugar. Sin embargo, aquí no ocurre eso. La mancha baila por las fotografías. Ha llevado sus negativos a muchos sitios, ha probado, cambiando de negativo, a hacer diapositivas, a ver si había alguna variación. Nada, siguen saliendo las manchas. Ha intentado hacerlo en blanco y negro, las manchas salen mucho peor, con mucha menos densidad, con menos definición, pero las manchas permanecen allí. Los negativos son perfectamente normales, excepto por este fenómeno, extraño fenómeno. Naturalmente, la primera prueba que se le ocurrió hacer es hacer un rollo de fotografías en la calle, impresionar una película negativa en la calle. En la calle no salen manchas, en el campo tampoco. Tercera prueba que hizo, ir a casa de amigos. Hace las fotos en casa de amigos, tampoco sale nada, solamente en su casa. Quinta prueba que hizo, ir buscando el lugar de su casa donde con más frecuencia salían las manchas. Y salen en un dormitorio que fue y que ahora es una pequeña sala de estar. Una sala de estar muy coquetona, concretonas, muy alegre, un dormitorio. Se ha investigado el caso en profundidad, no por nosotros tal, por unos especialistas, y se ha llegado a la conclusión de que en ese dormitorio murió una persona que tenía grandes poderes paranormales. Entonces se piensa, y esto no es más que una hipótesis de trabajo, que tal vez esa persona haya dejado lo que se llama impregnación, el fenómeno de impregnación. Ha quedado en aquella habitación parte de su energía. La duda está ahí, la duda tiene que permanecer. Nosotros no somos quienes para tomar una decisión, pero el hecho es que las manchas siguen apareciendo.
Queda una prueba por hacer, que haremos muy próximamente, y es ir nosotros con nuestras propias cámaras e intentar que también nos salgan las manchas. Si es así, ya se lo contaremos. Otro caso, vamos a dejar el del perro que teníamos, lo vamos a dejar para el final y vamos a contar otro caso más, aparte de este, puesto que tenemos todavía un poquito de tiempo. En un programa local que hacemos en Radio Madrid, en el Club de la Tarde, contamos hace muy poco tiempo un caso increíble. Era alguien que se levantaba normalmente cada mañana, un señor, iba al cuarto de baño, se arreglaba, se afeitaba, y cuando estaba dando los últimos toques a su arreglo, pues no sé, peinándose, se miraba al espejo, miraba a sus propios ojos y quedaba hipnotizado. Esta es una conclusión a la que hemos llegado después, claro está. La narración tal como nos llega es que este hombre le entraba sueño, se encontraba mal, tenía que acostarse y perdía su trabajo, la mañana la perdía, como es natural. Por ahí empezó la preocupación, porque esto le iba pasando cada vez con más frecuencia, hasta que algunas de las veces, ya las últimas, le vieron absolutamente prendido de su propia mirada, sin ser capaz de reaccionar. Consultaron a una serie de especialistas y alguien les dirigió muy bien a un psiquiatra especializado en estos casos. Y llegó a esa conclusión, que se estaba autohipnotizando. Es realmente curioso. Creíamos que esto solamente podía ocurrir en la ficción. Sin embargo, los detalles que nos contaban eran realmente serios, realmente con un peso específico. Eran detalles típicos de la hipnosis. La mano derecha fría, una desgana absoluta y poco a poco ir cayendo en ese extraño trance que podía durar hasta 2 o 3 horas. Y después despertaba sin recordar absolutamente nada. Un especialista a quien hemos consultado si esto era posible nos ha dicho que sin duda ninguna sería un tipo de histeria. Sería auténticamente enfermedad. No un poder paranormal especial, sino una enfermedad. Había una serie de definiciones científicas que no merecen la pena en este momento destacar, pero el caso está ahí, para seguirlo estudiando y sobre todo en esta ocasión para contárselo a ustedes y que se hagan una idea de la cantidad de cosas, de historias que ocurren, que en muchas ocasiones no llegan a nuestro conocimiento porque la mayoría de las personas prefieren guardarlas en secreto. No quieren contarlas, porque ya ven ustedes, hemos dicho que sería un caso, pues no sé, de histeria o de esquizofrenia, o vaya usted a saber qué, yo no soy psiquiatra, no tengo ni idea. Pero enseguida les ponemos una etiqueta, les ponemos un título y lo que es peor, decimos a alguien que está loco. Me dice Miguel Ángel Moncholi que muchas personas llaman diciendo que tienen mucho miedo en este momento.
Entonces aprovechemos la ocasión para decirles que el miedo es algo que nos inventamos nosotros mismos. A ver si Miguel Ángel es capaz de buscar ese efecto que tenía ahí, que sonaba muy raro. Sonaba como cuando iniciábamos aquellos cuentos de terror en la noche del sábado, y me parece que utilizábamos esto como sintonía. Naturalmente hay una serie de efectos que conducen al miedo. Hay una serie de pequeños ruidos en casa que nos llevan al miedo. Pero el miedo está dentro de nosotros mismos. Somos nosotros quienes inventamos los ruidos, quienes hacemos que las puertas parezca que van a abrirse, que ese ruido típico del grifo de agua, del grifo que gotea en el baño, que empezamos a oír en cualquier momento y que antes jamás habíamos oído, pero que quede claro que siempre goteó, esos armarios que crujen en la noche, esas maderas secas que protestan, esas corrientes de aire que abren o cierran ventanas, esos perros que aúllan a lo lejos en la noche, tal vez a la luna, tal vez a nada, tal vez algún espíritu que sorprende. Ya que hablamos de perros, contemos la última historia que tenemos preparada para esta noche. Tenemos una carta increíble. Cuando decimos lo de increíble queremos decir que nos impresiona mucho, no que no la creamos, claro está. Que nos habla de dos hermanos, hermana y hermano, los dos solteros, ya mayores, que vivían juntos. Un día el hermano enferma y muere. Y esta mujer, que se queda muy sola, pues compra un perro para sentirse por lo menos por la noche acompañada, para saber que si hay algún ruido o alguien intenta entrar, el perro lo escuchará, ladrará. Pero a los 3 meses de estar el perro en la casa, esta señora empieza a notarle reacciones extrañas. Como por ejemplo, una costumbre que tenía el fallecido, que era curiosa, una costumbre sencilla, simple, que la tenemos muchas personas, que es ir a tocar el cerrojo de la puerta. ¿Imaginan ustedes? El perro se ponía de pie, apoyado en la puerta, y con la pata izquierda tocaba el cerrojo. Luego se iba a su rincón y dormía. Y esa señora empezó a preocuparse. Pero no quería conceder demasiada importancia a aquello. Al poco tiempo, vio como el perro saltaba en la butaca de su hermano muerto y se sentaba en aquella butaca. Allí estaba horas. Y poco a poco el perro ha ido adquiriendo todas las costumbres de este hombre. Todas, absolutamente todas. Ella pregunta que si su hermano habrá reencarnado en el perro, pero nosotros, ahora, aquí, a través del micrófono, no sabemos qué contestarle, ni nos atrevemos a contestarle. El caso es muy bonito, pero a la vez es muy complicado. Es un caso que habría que estudiar, que los especialistas tendrían que estudiar. Si alguno hay que lo quiera, yo le daría todos los detalles. Pero hay un detalle increíble. Este sí que es de verdad increíble. Y es que a las 10 de la mañana, hora en que aquel hombre se levantaba y que cada mañana iba a saludar a su hermana, a darle los buenos días, el perro también lo hace. Es el último gesto que ha aprendido. Se pone a los pies de la cama, pone las patas sobre ella y asoma la cabeza. Y respira fuertemente y nada más.